Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga en estas frías noches del mes de mayo. Estamos hoy a, ¿cuánto? 20. Voy a ver, aquí, 26. Miércoles 26 de mayo del 2021. A ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y estas frías noches, ¿verdad? Mi esposa aquí soportando un poquito el frío con sus brazos ahí descubiertos, pero aquí estamos. Así es, sean todos bienvenidos entonces a este miércoles, de nuevo bienvenidos a la costumbre. Sí, miércoles de series, ¿verdad? Donde estudiamos y aprendemos más de la palabra. Sean todos bienvenidos, junten su Biblia, también como familia, y vamos a estudiar, así que damos gracias a Dios de poder reunirnos de esta manera, qué bendición. Así que, como decía mi esposito, imagínense, ya estamos a fines de mayo y sigue pasando el tiempo rápidamente, pero gracias a Dios que en medio de todo esto nosotros podemos seguir estudiando, aprendiendo y buscando al Señor. Así es, seguimos adelante, ¿verdad? Los meses de calor, los meses de frío, y viene esta segunda vuelta de meses de calor, de meses de frío, y se ha extendido muchísimo este tiempo, pero damos gracias, como decía mi esposa, al Señor por poder seguir adelante con todo lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Seguir adelante con las transmisiones, estudiando de la palabra, y bueno, las sorpresas que ya se van a venir muy pronto también para los niños, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo bien especial que luego les contaremos, pero damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de estar juntos, mis hermanos, así que esperamos que ustedes ahí también en casita, al lado de la estufita, ¿verdad? Podamos disfrutar este tiempo. Bueno, quiero yo leerles un texto para poder simplemente aprender un poquito más. Y es un texto muy conocido por muchos, y voy a leer Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y 18 también voy a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, lo interesante de estos textos es la palabra cree. Aparece en el 16, luego aparece en el 18. Y lo interesante de esta palabra es que es un verbo, que la declinación de este verbo es un presente continuo. ¿Esto qué significa? Que no es tan solo el que cree el que creyó alguna vez, sino que está hablando del que cree constantemente, el que siempre está creyendo, el que siempre está creyendo, el que vive creyendo, el que vive creyendo. Esto tiene consonancia con lo que dice la Biblia en perseverar hasta el fin, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, cuando nosotros leemos estos textos y le damos la interpretación correcta, sería que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que está creyendo constantemente cree cada día, en su despertar, en su tarde, en su noche, y se levanta el otro día y cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el 18 concreta estos mismos verbos y dice: el que en Él está creyendo constantemente no es condenado, pero el que no cree constantemente, ¿verdad? El que incluso alguna vez creyó, pero ahí lo dejó, ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído, o sea, no vive creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es bastante interesante al conocer las declinaciones y conocer cómo se conjugan estos verbos, porque nos permiten darle sentido al texto, ¿verdad? Así porque mucha gente cree que hay que creer solo una vez y ya somos salvos y ya. No. El verbo y en el original habla de estar creyendo constantemente. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un tiempo de oración y vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar este día, pero además vamos a recordarle siempre de no olvidarse estar orando unos por otros. Nuestro hermano José está en un tratamiento de quimioterapias, ¿verdad? Así que él está en un constante tratamiento bastante extenso, para que lo lleven siempre y lo llevemos siempre en nuestras oraciones. Y asimismo, por los hermanos que usted tenga en la lista de WhatsApp, las hermanas, esté orando, hagámonos una costumbre de estar orando. No hay mejor arma espiritual ni mejor bendición que orar por otros.
Mucha gente a veces tiene muchas consideraciones de muchas cosas, ¿no? Quieren cosas materiales, es que no me ha dado nada. Pero mis hermanos, la oración es lo más importante que podemos hacer por otros, el interceder por otros, el rogar al Señor por otros, es algo que debemos hacer frecuentemente. Y eso es lo primero, vamos a orar y les recordamos de estar orando unos por otros. Además, estamos en un tiempo ahora, en un periodo, ¿verdad?, de vacunación, donde el gobierno ya ha puesto a mucha gente las 2 dosis, ¿verdad? Nosotros también ya hace mucho más de un mes que tenemos las 2 dosis. Y hay también un grupo de gente que no se quiere vacunar. Pues sí, siempre hay un porcentaje que tiene sus ideas. Entonces, si usted tiene dudas respecto a lo de la vacuna, nosotros enviamos hace tiempo ya un link, un video que hicimos justamente para eso, para sacar de dudas respecto a la vacuna. No se olvide, ya lo han dicho repetidas veces, que la vacuna no evita el contagio, pero sí evita llegar a una enfermedad grave o incluso mortal. Entonces es importante, como mi esposa lo dijo cuando habló de la fe, no es tan solo decir yo tengo fe y creer en Dios, sino también dar gracias por todas las cosas que hay, ¿verdad? La medicina, los doctores, las vacunas, que sin lugar a dudas las han fabricado para salvar vidas, no para matar, ¿verdad? Si fueran para matar nos hubiéramos muerto ya todos los vacunados, pero en verdad sin duda el Señor ha permitido este tiempo donde la ciencia avanza y hay alguna cura, ¿no? De algún modo es como una luz de esperanza para mucha gente que no tiene esperanza. Y nosotros al atribuirlo al Señor, sabiendo de que Él es soberano, también somos una luz de esperanza para el mundo que se está perdiendo y muriendo sin Cristo. Y eso es lo peor de estas pandemias, ¿verdad? Es que la gente muera sin Cristo. Más que en sí que la gente muera, porque la muerte va a llegar a todo ser humano. Pero que mueran sin Cristo es muy terrible, es lo más catastrófico que nos puede pasar. Es por eso que les invitamos a todos ustedes, a los que no se han vacunado, que se vacunen, que vayan a los centros de salud y cumplan con esta responsabilidad y protocolo, ¿verdad? También nacional. Y además de eso, porque luego van a solo a permitir muchas cosas para solo los vacunados. Entonces, de algún modo, están poniendo algunas restricciones, así que, bueno, es importante. Es importante vacunarse, van a llegar hasta los más jóvenes. Hasta ahora han dicho 18 y están haciendo estudios para los más jóvenes. Pero qué bueno, o sea, es un nivel, un rango que no está en todas partes. Así que seamos agradecidos, consecuentes, ¿verdad? También con la fe que tenemos y vacunémonos, no tengan temor, no tengan miedo. Por eso nosotros, y con mi esposo, como decía, preparamos un video como ya más de casa, para que no tuvieran desconfianza, ¿no? Por toda la información que uno ve en internet se entiende que haya confusión, pero una vez que uno sale de la confusión es bueno hacerlo, de vacunarse. Además que eso no solo va a ayudarnos a hacer este efecto rebaño como país, sino que también nos va a ayudar a que podamos congregarnos, porque es posible que dentro de las medidas para todo tipo de reuniones esté esto. Y si lo hacemos, mis hermanos, claro que es más confiable. Nuestra vida está en las manos de Dios, en Él confiamos, sabemos que hasta nuestros cabellos están contados, claro que sí. Y los que sabemos bien del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué pensamos de la muerte, verdad? Para nosotros es ¿cómo podría decir? Ganancia. Es lo mejor de la vida. Claro, pero, ¿cierto? Tenemos todo esto y eso debemos seguir así. Pero no por eso vamos a desobedecer, ¿verdad?, las instrucciones del gobierno y sobre todo que nos va a ayudar para que más pronto, mientras más rápido avance el proceso, más pronto se va a poder hacer, como decimos, este efecto rebaño y se va a poder abrir de alguna manera, igual siempre con protocolos, pero nos va a ayudar. Así que, les animamos a que no tengan temor y que si es posible, a medida que van avanzando la edad, se vacunen todos, ya está abierto para los más jóvenes. Sí, y además, considerar que el Señor ha sido bueno con nuestro país, porque nosotros, por ejemplo, hoy día nosotros hablábamos con una persona de Colombia y decían ellos, lo que más nosotros quisiéramos es tener la vacuna, por cómo la gente se muere. Con nuestros hermanos del Perú también hemos hablado, también estaban muy preocupados por lo de la vacuna, se han tardado mucho en darla. En México ni qué decir, apenas comenzaron las vacunaciones masivas.
En Argentina también problemas graves, Sí. ¿verdad? Con esto de la vacunación y bueno. Es A lo único una que yo quiero bendición. llegar, mis hermanos, es que demos gracias de todo lo que tenemos. Que a veces tenemos tanto, ¿verdad? Y Y la no se gente valora. no valora lo que tiene. Por eso vivimos en un país de tanto mal agradecimiento, ¿verdad? La gente quiere puros cambios porque no entienden lo que tienen, no valoran Claro. lo que tienen. Bueno, mis hermanos, y ahí cualquier petición que usted tenga, ya les hemos enviado un Tenemos un correo, correo. ¿verdad? Un correo que cada domingo ponemos ahí un banner de esto. Pronto también vamos a hacer un código QR que lo vamos a estar poniendo en los cultos. En los cultos y en los devocionales, así que usted puede poner su teléfono, puede pinchar el código QR y ahí va a aparecer ya una página donde usted puede poner una petición y puede poner sus datos y podemos estar orando también por cada uno de ustedes. Bien Claro, modernos. Bien moderno. Pero fíjese, para orar, para Claro, pedir claro, peticiones, es para buscar a Dios. para orar y para poder, si usted necesita consejería o algo, también. Ahí, claro. Así que, como les digo, ya prontamente, en unos días prontamente vas a tener esto de ese código QR que vamos a estar poniendo en un extremo de la pantalla. Entonces, en cualquier momento de la clase o del culto, usted va a poder poner su teléfono, Con su cámara, ¿verdad? escanear el código QR y va a entrar a una página de la iglesia donde iba a poder usted poner sus datos y poner una petición de oración para que nosotros estemos al tanto. Bueno, mis hermanos, vamos a orar entonces. Les invito a que cierren sus ojitos, que demos un tiempo al Señor, ¿verdad? Y agradezcamos por todo lo que Él Así está es. haciendo, ¿verdad? Y por este tiempo que nos permite estar juntos. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias. Tú eres bueno con nosotros, Señor. A pesar de todas las problemáticas, Señor, en nuestro entorno, en cómo vivimos, en las circunstancias, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y tú estás en control de todo y confiamos en tu soberanía, en que, Señor, nuestra vida, Señor, nunca, Señor, nunca tendremos un solo día, Señor, que no esté bajo el control de tu soberano mano, Señor, de tu soberana presencia, de tu soberano poder. Por eso te damos gracias, porque te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón lo que has hecho por nosotros, lo que seguirás haciendo por nosotros, Señor, hasta el día en que tú nos llames, Señor. Lo que anhelamos, Señor, es que hasta el último momento de nuestra vida, Señor, podamos servirte, honrarte y que nuestra vida tenga sentido. Seamos útiles, Señor, para ti. No queremos simplemente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y eso conlleva, Señor, servirte, honrarte, que nuestra vida tenga sentido. Por eso te damos gracias por cada uno de mis hermanos que está en su casita, Señor, a través de su dispositivo o de su televisor, con nosotros, Señor, en este tiempo, y nos unimos, Señor, en oración dándote gracias. Rogándote por mi hermano José, Señor, primeramente, por lo que tú has estado haciendo en su vida. Te damos gracias por las noticias que en algún momento que le dan ánimo, que él pueda cobrar ánimo, Señor, y saber que tú estás en completo control. Hemos visto, Señor, tu mano de poder muchas veces y creemos que tú, Señor, tienes mucho poder y todo el poder, Señor, y sabemos que tú, Señor, eres soberano y confiamos en ti. Amén. Asimismo, cada uno de mis hermanos, sus peticiones, sus problemas, sus necesidades, carencias, Señor, sobre todo espirituales, tú, Señor, toca sus corazones y también todo el resto, Señor, de peticiones que mis hermanos tengan, actúa tú, Señor, conforme a tu soberana voluntad, y te agradecemos por eso, porque tú, Señor, nos llevas de tu mano y nos conduces, Señor, sobre caminos, Señor, sobre pastos, Señor, buenos, que son buenos, Señor, para nuestra vida. Asimismo, Señor, este tiempo que queremos dedicar a ti, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón, dándote gracias por tu infinito amor y misericordia y creyendo con todo nuestro corazón de que tú, Señor, estás atento, dice tu palabra, a la oración de tus hijos. Estás atento, Señor, al clamor de tus hijos, y aquí estamos, Señor, con un corazón lleno, Señor, de dependencia de ti y confiando con todo nuestro ser de que tú nos oyes y de que tú, Señor, no tan solo nos oyes, sino que tú actúas, Señor, de acuerdo a tu voluntad para con cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y dedicamos este tiempo a ti con todo nuestro corazón a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de cánticos. Ahí les invito a que adoremos al Señor juntos un instante.
no florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Oh Señor, tú eres el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Tú, Señor, cumplirás, Señor, y tu obra en familia, Jesús. Aunque la higuera no florezca y un nuevo día no amanezca, aunque el color del firmamento se vuelva gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me aferraré a tus promesas. Tú eres mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Su gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú harás, Señor, mi vida. Tú harás, Señor. Cumplirás tu propósito en mí.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, iglesia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos, dile milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Vamos a la iglesia, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, obrando. Aquí estás, obrando en mí, Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando, aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor, aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh mi Señor, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Sabemos que tú estás Bueno, mis hermanos, después de este tiempo de cánticos, vamos a continuar con nuestros estudios que llevamos ya hace algunas semanas, ¿verdad? De adoración. Así que no nos olvidemos la importancia de tanto que hemos hablado, ¿verdad? La importancia de la adoración en la vida del genuino creyente. Es algo muy importante. Así es. Así que vamos a continuar entonces, como venimos hablando acerca de este camino, ¿verdad? Que es de adoración, ¿cierto? A Dios. Y hemos aprendido tantas cosas, ya hemos analizado durante todas estas semanas hacia atrás, y han sido muchas, ya no sé cuántas son, pero Sí, muchas, yo tampoco. ya llevo la de cuenta. hace rato no llevamos la cuenta. Y hemos hecho distintos análisis y todo nos lleva a lo mismo, ¿verdad? A esforzarnos y tener una vida que honre, que agrade a Dios. Siempre hemos iniciado, o sabemos que iniciamos con Juan 4, donde el Señor se encuentra con esta mujer samaritana y le habla de esta adoración, así también a nosotros. Y nos queda claro, ¿verdad?, que necesitamos adorar al Señor en espíritu, en verdad, y aprendimos muchas cosas con respecto a esto y hemos avanzado. Y la semana pasada, qué hermoso, ¿verdad?, como aprendíamos este lugar, ¿cierto?, que de saber que el Señor, ¿verdad?, tiene un lugar favorito, por decirlo así, ¿no? O un lugar que Él ama, que Él ama estar ahí, habitar ahí, que es en medio de su pueblo, y siempre ha sido lo que Dios ha amado y ha buscado, ¿verdad? Primero vemos cómo Él, ¿verdad?, nos diseñó, somos suyos, su creación, todo lo que Él hizo, ¿verdad?, para su deleite, su creación. Y vemos cómo también no solo nos creó, sino que cuando el hombre falló, se equivocó, por decirlo de manera simple, el Señor inmediatamente tenía Él un plan de salvación para sus hijos, para el hombre, para que no se mantuviera lejos de Él. Y siempre vemos que con el transcurso, ¿verdad?, del tiempo, a través de la historia, de todo lo que vemos en la palabra, vemos cómo el Señor siempre atrayendo, ¿verdad?, a su pueblo, sus hijos, incluso a los que no eran pueblo, siempre atrayendo al hombre hacia Él, donde el único que tiene méritos es Él, nuestro Señor, nuestro Dios. Y bueno, vemos a través de esto, ¿verdad?, que una de las cosas, ¿verdad?, que son necesarias para tener esta intimidad, esta relación con el Señor, aparte que Él nos atrae hacia Él, nos salva, nos rescata, nos restaura, tantas cosas, es el adorarlo, el alabarle, es parte de estar con Él. Y qué es lo que el Señor busca y nosotros venimos aprendiendo, ¿cierto? Y tratando de cada uno, así esperamos, ¿verdad? Ustedes ahí en su vida diaria, a medida que van aprendiendo, vamos esforzándonos en este camino que va en pos del Señor, de alabanza, de adoración. Y como comentábamos la semana pasada, aprendíamos esto tan hermoso de cómo la habitación que el Señor ama, y entendíamos cuál es esa habitación, ¿verdad?, que somos nosotros ahora, ¿verdad? Antes en el Antiguo Testamento se hablaba del monte de Sión y habían momentos en que aprendimos que sí estaba ese lugar, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor siempre, la Biblia expresa que Él buscaba esto, ¿verdad?, con su pueblo, sus hijos, y hubo maneras, ¿verdad? Y vemos que ahora, en este tiempo, ¿cierto?, es este lugar también el que el Señor ama, que es una habitación, una ciudad espiritual, ¿cierto? Y aprendíamos eso y veíamos lo hermoso del propósito que tiene la iglesia, o sea que, y eso que fue una pincelada. Más adelante seguiremos hablando de eso, pero es más que simplemente que Dios me salve, que Dios me rescate, sino que vemos que el Señor nos llama de manera particular, ¿cierto? Él trata con nosotros, Él habita en nuestros corazones,
Pero qué hermoso saber que además hay un plan con su iglesia, su pueblo, con todos nosotros como cuerpo, como dice la Biblia, ¿no? Que el Señor es la cabeza y su iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, y muchos sinónimos que nos dan a entender esto, pero qué hermoso cuando lo entendemos de este punto de vista, porque eso es otra cosa, el poder darnos cuenta que no es simplemente, si yo quiero, si yo puedo, o a ver si hago esto, o para qué, sino que entender el propósito que hay en esto. Así que qué hermoso que podemos aprender todas estas cosas y abrir los ojos, ¿verdad? Para tener claridad de su palabra. Hoy día vamos a hablar otra arista, ¿verdad? Que, por decirlo así, que nos va a ayudar a encaminarnos. Y cuando digo encaminarnos, trato de hablarlo con humildad, ¿cierto? Porque sabemos que es la única manera de acercarse a Dios, como Dios lo ha establecido, no como el hombre quiere. Y hoy día vamos a hablar algunos estorbos y problemas comunes, por decirlo así, que tiene el adorar y el alabar a Dios, y que muchos caen en estos errores y piensan que es normal. Así que hoy día vamos a sacar estos errores a la luz, para que la idea es que ustedes, nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros ahí con la ayuda de Dios por algo les enseñamos, ya tenemos mucha claridad acerca de estas cosas, pero son errores muy comunes que todos llegamos a cometer, y que al aprenderlo, eso nos libra, nos abre un camino. Así que estemos bien atentos ustedes allá, por favor. Pongamos atención para que el Señor nos ayude y podamos seguir avanzando en este camino que nos lleva hacia allá, hacia adorar y alabar a Dios, como el Señor le decía a la samaritana, cuando ella le habla de adoración, y Él le dice claramente que el Señor busca estos adoradores, y cuando habla de cómo son, dice que son, y habla de la adoración que debe ser en espíritu y en verdad, y da esa claridad. Así que para allá, mis hermanos, estamos encaminados y tenemos que esforzarnos en esto, ¿ya? Vemos entonces, vamos a ver que hay muchos impedimentos frecuentes en la vida de cada uno de los que se acercan a Dios, y que esto pasa a ser una lucha constante en sus vidas. Todo esto, mis hermanos, y pongan mucha atención, por tener conceptos equivocados de la palabra de Dios, por no conocer. Mire lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mire, dice así, Oseas 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué interesante. Bueno, después sigue diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto entonces desechaste el conocimiento. Dice: yo te echaré del sacerdocio, y aunque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Son palabras bien y muy radicales, pero todo inicia hablando acerca de cómo el no conocer, esto de que no tuvieron conocimiento, no es como una vez hablabas tú, mi amor, ¿no? Que algunos se llenan de conocimiento, sino que habla de este conocimiento al que se refiere, de que no conocen a Dios, de que no conocen cómo hacer las cosas en Dios, sino que se refiere a la gente que sigue sus propias ideas, sus propias maneras, pero que Dios no tiene nada que ver con lo que hacen. Y todo esto, claro, porque no lo conocen. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Ahí habla un poquito más claro, ¿verdad?, con respecto a esto, pero fíjese, es lo mismo. Este versículo que habla que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no es eso, entonces, voy a aprender todo de memoria. No, sino que es conocer a nuestro Dios, saber lo que a Él le agrada. Incluso no solo se refiere el versículo a falta de conocimiento, primero de no conocer, pero luego algunos que tienen ahí la palabra, que la ven, que están evidente y clara, de plano no. Como que no quieren obedecerla, no quieren seguir las instrucciones de Dios, sino que quieren hacer las cosas a su manera. Vemos que aquí entonces en Oseas 4 nos da como la clave, ¿no? De que cuál es el error o por qué falla el hombre, por qué falla el pueblo de Dios, por qué se equivoca por esto. Porque no conoce a Dios. Debemos de sacarnos estas ideas erróneas, que salgan, mire, a la luz,
pero de la palabra, y que podamos corregirlas. En eso nos vamos a enfocar hoy día con respecto a la alabanza y a la adoración, es importante. Así es. Y bueno, lo interesante de Oseas capítulo 4 es que cuando el Señor le habla a su pueblo, que estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Claro. En estos textos, sin duda, está hablando de que ellos estaban faltos de conocimiento, ¿verdad? Carentes. Dice que perecían y estaban siendo destruidos, o estaban muriendo, estaban siendo consumidos, significa también esa palabra, a que no es que no sabían nada de Dios, es que sabían algo de Dios. Claro. O sea, Hacían igual. ese es el problema. Ellos tenían un conocimiento de Dios, pero no todo el conocimiento de Dios. Ellos conocían a Dios en algo. Y ese es el problema. Cuando la gente conoce a Dios en algo, cree que conoce todo de Dios. Ah, pues sí. Y eso les pasó a estas personas. Estas personas tenían una ideología de que ellos conocían todo de Dios, pero solo conocían algo de Dios. Entonces, la Biblia lo que está expresando es que ellos conocían poco o algo, pero no era suficiente, o no era lo suficiente para conocer a Dios, para entender Claro. a Dios. Y aparte también habla de un segundo conocimiento. El primero es el de la experiencia, y el segundo que habla esta palabra también tiene relación con la palabra de Dios. Y está hablando, sin duda, que olvidó la ley. Eso también se traduce esa La palabra. dejó de lado, ¿verdad? Correcto. O sea, se traduce también como que pereció por falta de conocimiento. Eso también se interpreta como que olvidó lo que tenía que hacer. Entonces, eran faltos de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque además de no conocer a Dios, conocer algo de Dios, además también conocían solo algo de su palabra. Solo, como decías tú, mi amor, recién, como esta ideología así, que hoy hay, ¿no? Súper intelectual, del evangelio intelectual, pero Que creen conocen... que saben todo. No, pero conocen algunas cosas, y con eso creen que ya están, que ha cambiado su idea de pensar, pero el problema es que solo es algo. Claro. Solo es algo. Entonces, ese algo, cuando se convierte en un todo, es cuando hay un problema, ¿no? De carencia de la realidad, del verdadero conocimiento del que nos habla la palabra. Por eso no debería de sorprendernos que hay una conexión entre el conocer a Dios y conocer su palabra. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Hay Sí. una conexión, una conexión real e inmediata entre Dios y su palabra. Pero algunas personas solo creen que a Dios se le conoce por la palabra, y hay otros que solo piensan que a Dios se le conoce sin la palabra. Y ahí es donde desconectamos las cosas. Por eso, un error grave. así es. Por eso es importante conocer a Dios a través de lo que Dios demanda de nosotros por su palabra. Pero también, sin duda, Dios nos va a dar un camino de vida en el cual vamos a conocer más de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla del carácter de Dios. Pero ¿qué también, por ejemplo, qué que no está en la palabra también nos habla de Dios? La creación. Nosotros miramos la creación, ¿y qué nos dice la creación? Nos ¿Cuán muestra, grande es nuestro Dios? Claro, y habla de su gloria y sus maravillas. Es impresionante. Nosotros ahora, nuestra hija le gusta tomarle fotos a la luna. Y Sí, sobre todo cuando está llena. cuando está aquí de noche se sale y se pone a mirar la luna y le toma sus fotos a la luna. Así con su teléfono nada más, ¿no? Nada más que eso. Pero lo que yo quiero llegar es eso, es el mirar, el admirar la creación tan perfecta, ¿no? Lo extraordinario, Es ¿verdad? sorprendente. De lo que o sea, nos rodea. eso nos habla de la grandeza de Dios, pero eso no es el todo de Dios. No sé si me estoy dando a explicar. No es el todo de Dios, es parte de Dios. Por ejemplo, nos pasa también con Sebastián, que nos habla mucho de la microbiología y de cómo actúa el cuerpo, y le hacemos preguntas, y también es impresionante cómo el cuerpo se defiende, cómo actúa, cómo cada órgano tiene una autonomía. Es impresionante. No se puede negar que Dios está detrás de todo eso. Entonces, a eso me refiero. No me refiero a la experiencia sensual del evangelio actual, ¿no? De una experiencia que te toque, tirites. No. Me refiero a esa experiencia intelectual que se despega de la palabra solo con nuestra vida. El respirar, el tener oxígeno gratis. Países hoy que yo veía unos reportajes en la India, cómo se muere gente joven de 20 años por falta de oxígeno, porque simplemente no hay. Entonces, a eso quiero llegar yo. Hay una experiencia, o hay una manera en cómo experimentar la realidad de Dios a través de la creación, y además, que yo creo que es lo más grandioso, cómo Dios se expresa a través de su palabra. Y lo que está hablando acá
el texto en sí, en el original, es diciéndoles, mira, ustedes conocen algo. Ah, mira, esta hormiguita la creó Dios. Como mucha gente dice, ¿no? Mira, esta hormiguita la creó Dios, y se quedan con eso. Ah, Dios crea las hormigas. Ah, y la palabra, yo me sé tal texto, ¿no? Pero nos olvidamos de todo lo demás. Por eso habla en Oseas 4:6, que el pueblo, perecía, ¿verdad? Y el pueblo estaba siendo destruido, consumido, simplemente porque tenían una idea pequeña de un gran Dios. Pues sí, y algo muy esencial también, mi amor, es, fíjese, cualquiera de estos errores, ¿verdad? El que siente que porque, sí, no, yo sí sé, y solo conoce, cree que conoce, pero no, ¿quién puede decir, no, yo ya estoy listo, conozco bien a Dios, o sé, o yo he vivido, o quién sabe? Nadie. Todo está relacionado, que después más adelante igual lo vamos a hablar, con el orgullo. ¿Por qué una persona pudiera llegar a caer en esto? Por orgullo, por arrogancia, porque se sienten que ya está todo bien, pero no es así. El Señor, a través de este versículo, como decíamos, hay que estar atentos. Es como un llamado a decir, miren lo que esto sucede. Y eso está ahí para nosotros, para entender que la falta, ¿verdad?, de conocimiento sí va a destruir al hombre, va a destruir al Hijo de Dios, este conocimiento que tiene que ver con conocerlo a Él. Pues sí. Pero habrá alguno de nosotros que diga, no, yo ya sí lo conozco bien. No, y ahí es donde actúa la humildad. Yo necesito siempre estar en esta búsqueda de Dios. Y como decías tú, mi amor, porque también tiene que ver como el que olvidó, el que dejó de lado, en fin, tantas cosas. Y el que conoció erróneamente, el que se deja llevar con ideas falsas también. Entonces, debemos de estar atentos a eso. Y qué bueno que la palabra nos da todos estos ejemplos, porque nos sirve para que nosotros aprendamos, mire, ahí sí que en eso seamos sabios, ¿verdad? Aprender de los ejemplos que vemos, de lo que dice la palabra, de ser humildes, de estar atentos y que esto no nos pase. Qué lástima, qué pena y qué triste que haya mucha gente que haya permitido que muchos conceptos equivocados le impidan vivir cerca del Señor, le impidan vivir en plenitud con el Señor y le impidan llegar a tener esta búsqueda genuina de Dios, de llegar a ser, como le decía el Señor a la samaritana, ¿verdad? Verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Debemos de esforzarnos en nosotros, quitar aquello, no solo lo que hemos hablado tantas semanas, ¿verdad? Y tanto que debemos de cambiar, ¿verdad? Y de dejarnos guiar por Dios, sino también hay errores que el ser humano se equivoca, que a veces son simples o se ven simples, pero es por esto que veíamos en Oseas, es decir, olvidaron, dejaron de lado o metieron conceptos equivocados, ideas humanas y de personas, pero nunca han tenido nada que ver con lo que en verdad Dios quiere, con lo que significa de verdad hacer las cosas de acuerdo a lo que dice el Señor. Así que no debemos dejar, mis hermanos, que nada ni nadie impida que nosotros tengamos esta estrecha comunión con el Señor y buscarlo con una adoración verdadera, en espíritu, en verdad, como dice su palabra y como aprendíamos la semana pasada, que nada nos impida ni nos separe de estar con el Señor, de habitar con Él. Imagínense, en ese lugar maravilloso, ahí donde veíamos y estudiamos, ¿verdad?, que fluye todo lo bueno de Dios. Ahí, mire, el Señor está dispuesto para todos sus hijos, para todo su pueblo. Pero la semana pasada, bueno, sí lo mencionamos, qué triste que a veces la iglesia del Señor, no sé, no pareciera la iglesia del Señor. Porque cada uno y cada miembro vive para sí. Nosotros ya estudiamos la semana pasada y esperemos que la consecuencia de eso sea que cada uno de nosotros busque ser el cuerpo de Cristo, busque ser su iglesia con todo el corazón y que eche por tierra, ¿verdad?, conceptos equivocados, egoístas, humanos, que ya entendemos que no tienen nada que ver con Dios. No podemos dejar que nada nos separe, mire, de estar ahí con el Señor, de tener esto. Así que eso debemos de buscar. Mire, vamos a ver algunos errores o conceptos, ¿verdad? Vamos a ver algunos de estos, como les decía yo, problemas, errores, estorbos que llegamos en un momento a tener y que nos van a impedir de verdad tener esta genuina adoración para el Señor, que es adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas que practicamos en la iglesia
o que decimos y que se nos hace fácil y vamos a ver que son errores graves y que si usted, que si yo, nosotros tenemos esta manera de pensar y de actuar, estamos equivocados y estamos muy lejos de poder ser estos adoradores, ¿verdad? Que adoren y se acerquen a Dios en espíritu, en verdad y como tiene que ser. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿verdad? Que van a impedir que nosotros podamos tener esto con el Señor, ¿verdad? Que ya entendemos cuán necesario es. Y mire, primero vamos a ver el primer error o concepto que se tiene y que nos va a llevar a un error con respecto a la alabanza, a la adoración es, y anótelo si quiere, la siguiente frase: no me nace, ¿cierto? Cuando queremos o vamos y hablemos de reunirnos y también ahora en línea, bueno, es la manera, Dios lo sabe, para adorar a Dios. Y ahora sí que estamos hablando, ¿verdad? Cuando tenemos estos momentos, ¿verdad? De levantar nuestras voces, de estar juntos, ya sabemos que esto es vida, que detrás de todos estos cantos, esta alabanza, esta adoración, viene todo lo demás que veníamos hablando y por lo tanto venimos con toda libertad delante del Señor a adorar, a cantar. Porque ¿por qué usted cree entonces que haríamos todo este trabajo de cada vez, ¿verdad? Que antes de la palabra siempre vienen estos cantos para el Señor, ¿cierto? Cantos que expresan, a mí, yo encuentro impactante los cantos, por lo menos que nosotros tratamos de poner, ¿verdad? Para que juntos alabemos y adoremos al Señor. Si usted ve las letras, son impactantes. O sea, ¿quién se atreve a cantar eso si no lo está viviendo, en primer lugar? Segundo, no es un relleno. O sea, no es, es que así se hace. No, es que en la iglesia siempre se canta. No sé, yo la otra vez contaba una anécdota. No sé si lo recuerdan ustedes, porque sí lo conté aquí en estas clases, de que nos tocó estar con un grupo de varias personas donde nos convocaron y por distintas circunstancias, ¿verdad? Estábamos ahí y habían algunos que eran mormones, de otras religiones, ¿no? Igual cuando nosotros estamos ahí siempre predicamos y uno lo primero que les dice, no, esto no es religión, nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? Pero como clasificación, para entenderlo, había gente de distintas creencias y en un momento se acercaron con nosotros y ve que aquí mi esposito, todos sabemos que canta, ¿verdad? No, o sea, que tiene esa habilidad, ese don, no hay duda de eso, ¿verdad? Y se acercaron, estábamos nosotros y estábamos con otros más que éramos cristianos y dicen, y nos preguntaban y a mí me decían, ¿y usted canta? Como mi esposo canta, ¿cierto? Y yo iba a responder y no pude responder porque luego la misma persona dijo, sí, pues ustedes todos cantan. Si los cristianos todos cantan, lo decían los evangélicos, todos cantan, lo llevan por dentro, decía, no hay ninguno que no cante. Y él respondió solo la pregunta que me hizo. Pero yo lo dejé porque, ¿sabe qué? En mi corazón dije, wow, porque sí es cierto. Obviamente él lo decía como hablando de la habilidad, el don, ¿cierto? Bueno, ellos no lo ven como un don que es un regalo de Dios, sino que lo ven lo hermoso, ¿verdad?, de cantar y lo particular en este caso, dando referencia a que mi esposo cantaba. Y sí, pues canta muy hermoso, ¿cierto? Pero él se respondía solo y yo quedé así y no le pude responder. Pero después yo me sonreí porque igual encontré que dijo una gran verdad. Porque en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, debiera... Esto no tiene que ver con, tratemos por favor de ser afinados, pero tiene que ver con el corazón. Para mí Dios sabe, ¿verdad?, cómo uno analiza las cosas y yo decía, sí, claro que sí, todo el pueblo de Dios canta, todo el pueblo de Dios alaba, adora, pero hablando de algo que nace del corazón, algo genuino, es parte, hermanos, de nosotros, esto... Y aquí sí volvemos, ¿no? Ya que le cuento la anécdota de que me dio risa porque hubo un inconverso y alguien, imagínense, de otra religión, ni lo voy a decir de qué religión era, porque opuesta a toda la palabra, responde eso, que ni me dejó contestar, pero responde por nosotros y da una tremenda respuesta. De verdad, yo considero que alguien, Dios usa, ¿verdad? Dice, si habló un burro, hablan las piedras, ¿cierto? Tremenda respuesta. Fue más como un impacto a mi corazón, pero de analizar
Y se los transmito a ustedes a modo de ejemplo a raíz Los de que... evangélicos cantan. Claro, a raíz de que nosotros debemos entender que todo lo que se hace de principio a fin en nuestras reuniones, todo lo que hacemos, siempre detrás de eso está la guía del Señor. Él estableció el culto de adoración, Él estableció desde el principio, lo sabemos por la historia, todo. Esto no es un relleno, no es cuando estamos en la iglesia, siempre decimos, no es el momento cuando vienen los cantos de ir al baño, por ejemplo, de responder una llamada, de hablar por teléfono, de saludar a mi amiga, a mi familiar, que a lo mejor nos reunimos ahí, pero no nos habíamos visto. No es el momento de dar avisos, de platicar, de solucionar problemas. Es más, nosotros con mi esposo nos esforzamos en dar el máximo ejemplo porque solo debe haber un motivo muy grande y de fuerza mayor para que alguno de nosotros, en medio de la alabanza o de nuestra familia, no esté enfocada en la alabanza, en adorar, en estar ahí. Y es lo que Y incluso no tan solo factores externos, sino también internos, ¿no? Claro. O sea, también someter mi mente, mi corazón, no estar planeando cosas o pensando en solucionar cosas, sino que también es poner mi mente, mi corazón en la dirección correcta, que es la adoración, porque no tan solo las cosas externas distraen, sino que también muchas veces el corazón de la gente y la mente de la gente está en otro lugar a pesar de estar ahí, y sobre todo en los tiempos de adoración. Y es curioso porque cuando termina un culto, toda la gente platica y conversan y se acuerdan de la vida y todo el rollo. Y ahí no se olvidan de nada, o sea, ahí no hay una distracción que les quite el tiempo de conversación o el tiempo de compartir. Claro, pero sí en la adoración y en la palabra. Es por eso que debemos estar atentos, porque es importante considerarnos nosotros que hay factores externos e internos que nos van a querer impedir adorar al Señor en todo tiempo. Claro que sí. Ahora, no puedo dejar de lado el recomendarles también. A propósito, y ahora estamos, ya ven que hemos hablado de todo para poder encaminarnos a la adoración como Dios manda, como dice la frase, pero qué bien queda. Ahora nosotros estamos en línea, ¿cierto? Ustedes pueden decir, pastores, no estamos en la iglesia, pero cuando estemos, vamos a hacerlo así, pastores. No, usted hágalo ahora. Claro. Usted hágalo ahora porque, mire, si este es el orden que ha establecido, mire, el Señor. El culto no es una idea que alguien dijo, ya, no, es lo que el Señor, ¿verdad? Acuérdese, desde siempre, desde el principio, a mí me encanta dar el ejemplo cuando el Señor le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero lo primero que le dice, deja ir a mi pueblo al desierto a que me adore. ¡Ay, me gusta eso! O sea, antes que la libertad o cualquier cosa, le dice, deja ir a mi pueblo al desierto que me adore. Es la frase que el Señor, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debiera constantemente tener en el corazón. ¿A qué vamos? ¿Por qué somos convocados por el Señor? Para adorarlo. Con nuestra vida, ¿cierto? Ya sabemos. Pero parte de esa adoración como consecuencia también es todo lo que yo hago de principio a fin cuando estamos reunidos. ¿Para qué estamos reunidos? Para adorarle. Con nuestra vida le adoramos. Primero en nuestro diario vivir, pero cuando estamos juntos también le estamos adorando con nuestra vida. ¿Sabe cómo? Cuando yo pongo atención, cuando soy reverente, cuando estoy atento, cuando escucho. No solo yo escucho la palabra, recibo la instrucción, quiero obedecerla, ya. Pero yo todas mis acciones de principio a fin son para adorar a Dios. Yo por supuesto que adoro a Dios cuando obedezco su palabra, tengo que aprenderla, pero todo lo que yo hago para Dios tiene que ver con eso. Y con respecto a nuestras reuniones es lo mismo. Y ahora que estamos en línea también, mire, nosotros mandamos un aviso, no sé, hoy, antes de las 9 de la noche. Tenemos nuestra serie, ¿verdad? Ahora de los miércoles. Cuando usted está conectado, antes de las 9, 5 para ya pongo ya a las 9, el que dice, pastor, es que ya desde las 9, de punto fijo ahí, mire, con sus tecnologías, usted ya sabe, la pandemia ha avanzado tanto y usted así como invierte en otras cosas, a lo mejor ya no solo ve en el celular, a lo mejor tiene una pantalla un poquito mejor o tiene algo porque usted se preparó, no lo hizo por competencia con los demás que todos compran, no lo hizo por afanado, no lo hizo porque, no sé, le gusta, tiene de aviso en la tecnología, no, ¿verdad? Por lo que hacen los del mundo, sino que usted lo hizo con un propósito, dijo, yo voy a arreglar mi internet, no voy a tener excusa, es que solo tengo un poquito que me convida mi vecino, ¿se imagina?
Bueno, excepto el que está mal, ¿verdad? Y que lo hace, que es la única manera, eso es diferente. Pero pensemos en la preparación que debemos de tener, o cómo yo me conecto a la hora, o me llega un mensaje y yo digo amén, por último alcanzo a decir el puro amén, otros dicen aquí estamos. Mire, todo yo estoy adorando a Dios, yo adoro a Dios con mi vida de principio a fin. Ahora estamos en línea, claro que tiene importancia, usted también que esté adorando a Dios, y ahora hablo literalmente, ¿verdad? Por eso los cantos no son un relleno. A lo mejor quisiéramos tirar un concierto, ¿verdad? Digo concierto por la cantidad. Pero lo que sea que nosotros ordenamos es guiados por Dios, buscamos la voluntad de Dios y es con un propósito, tiene un sentido. Y para cada uno de ustedes debiera de tenerlo también. No pueden decir, mientras, todavía no empieza la enseñanza ya. Oye, estoy cocinando, llama a los niños, oye, anda a hacer esto. No, es que estoy viendo las noticias y estoy viendo al pastor. ¿Sabes que increíblemente cómo es posible que algunos estén viendo las noticias y viendo al pastor? Otros dicen, no, es que justo a las 9 empiezan las noticias. ¿Cómo va? Véalas después. Además es un puro día. O digo a las 9 las noticias porque no hay teleserie a las 9, así que las hermanas se salvaron. Pero es una manera de explicar qué estoy haciendo a la hora de la reunión. Estoy haciendo mis quehaceres, estoy trabajando, estoy ahí, excepto el que está obligado a trabajar y tiene un jefe que está ahí y a lo mejor dice, pastor, yo estoy solo con el audio. Pero eso es otra cosa, eso sí se vale, ¿cierto? Por último está con el audio y dice, no, yo estoy atento porque mi jefe me impide, yo no podría. Incluso estoy con un fonito porque no me lo quiero perder. Y después a lo mejor ve la repetición, eso es otra cosa. Pero le digo algo, eso tiene que ver, ¿verdad?, con la adoración. Yo estoy adorando en todo al Señor. Y ahora no estamos reunidos, a lo mejor algunos, no hay manera de ver si anda en otra cosa, no anda pendiente, pero le digo algo. Debemos estar pendientes, debemos estar atentos, debe ser parte de nosotros el alabar y el adorar a Dios. Así que eso, a modo de recomendación, si usted no lo hacía, usted tiene que apartar el tiempo, usted tiene que dedicarse solo a esto. ¿Cuánto es? 1 hora, 2 horas, depende, ¿verdad? El domingo, ¿qué serán? 3 horas de reunión, como mucho. Entonces ustedes no pueden, mis hermanos, 2 horas. Estar haciendo otras cosas. Ustedes deben estar enfocados en las cosas de Dios. Además, recuerde que antes, mire, teníamos que trasladarnos, teníamos que invertir dinero en trasladarnos. El que no cargaba gasolina, gastaba en taxi, en Uber o en transporte público, dejaba todo de lado, iba, ¿cierto? Y ahora están todos en sus casas cómodamente porque sí hay comodidad, aunque algunos se sienten estresados, pero hay comodidad. Ahora hace mucho frío y mire, estamos en la casa. Estamos ahí, mire, y calentito, y tiene la estufa ahí, encimita suyo, y el que no la tiene porque no quiere, ¿verdad? Porque dice, no, a mí no me gusta. Cada uno tiene su idea, pero estamos cómodos. Mire, ¿cómo si estamos tan cómodos podemos dejar de lado al Señor? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué estamos esperando para tener ese temor del Señor de que además todos conocemos porque ya han sido enseñados? Claro. Entonces debemos entender lo que significa la adoración. Es que ahí es donde está lo que tú planteabas, no les nace. Claro. Por eso esta es uno de los primeros puntos, ¿verdad? De los primeros errores en los que podemos, mis hermanos, y muchos caen en esto, no me nace. Es una de las frases más escuchadas a través de los años de la boca de muchos, ¿verdad? Que se llaman pueblo de Dios, iglesia de Dios, y creen que tienen la razón, porque sinceramente creen que no nacerles adorar a Dios los exenta de hacerlo. Es decir, como no les nace adorarlo, siente que está bien, no es que no me nace, ¿cierto? Está bien no hacerlo. Se basan en una idea equivocada de que no me nace, entonces es una falta de sinceridad. Según, ¿verdad? Es una falta de sinceridad y por lo mismo, entonces no adoro a Dios y estoy bien, ¿cierto? Eso es lo que piensan, lo que dicen. Porque el decir no me nace lo asocian con eso, con la sinceridad, entonces sienten que Dios los avala, ¿no? Como diciendo, no, es que si no me nace, no. Otra frase que se oye mucho, no siento. No solo dicen no siento, sino, o sea, no me nace, sino que no siento de adorar a Dios. Es que no siento de alabar, no siento de cantar, no siento de hacerlo, claro. Claro, dando a entender entonces exactamente lo mismo que de la frase anterior.
Entonces vemos que hay varios problemas con esta forma de pensar, ¿ya? Y ahora vamos a ir echándola por tierra a todos. Así que pongan mucha atención para que diga, a ver, y que explícame que yo quiero ser sincero para Dios. Y se esconden detrás de eso, y como no les nace, como no sienten de hacerlo, pues hacen miles de otras cosas, menos esta búsqueda total de Dios. Mire, en primer lugar, como ya entonces hemos aprendido anteriormente, el Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos que darle alabanza, adoración, y que no debe de ser en base a lo que yo sienta. Y no debe ser entonces en base a esto. Simplemente nosotros debemos entender que debemos adorar a Dios por lo que Él es. Fundamentalmente, como siempre decimos y que muchos no entienden o lo repiten, pero no lo hacen, es porque Él es digno. Él es digno de ser adorado. Este hecho es una realidad y una verdad, sienta usted o no hacerlo. El Señor es digno de ser adorado, sienta como se sienta la persona. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, el honor. Es indispensable, mis hermanos, para llegar a ser un verdadero adorador, mire, genuino, en espíritu, en verdad, que tengamos y establezcamos esto como un principio en nuestra vida, en nuestro corazón. En primer lugar, el saber que debemos de adorar a Dios porque Él es digno, por Él ser quien es, porque no hay otro fuera de Él y porque Él es digno de recibirlo. Y fíjese, el Señor va a ser siempre adorado, Él es digno, pase lo que pase. Fíjese, puede ocurrir un montón de cosas a nuestro alrededor, pero nada de eso va a quitar el hecho de que el Señor es digno. Y cuando ocurren muchas cosas a nuestro alrededor, sí, están ocurriendo, pero le digo algo, el Señor sigue siendo digno, el Señor sigue siendo adorado, reverenciado, y es simplemente por el hecho de ser Él quien es. Mire, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Fíjese, todos nosotros somos padres y todos tenemos hijos, ¿verdad? Y cada uno de ellos, tiene sus personalidades, sus características, pero fíjese que nosotros, sin importar, ¿verdad? Mire, si su hijo se portó mal, si su hijo se portó bien, si su hijo, a lo mejor alguien por ahí tiene un hijo o una hija que obedece todas sus instrucciones y que cumple todos sus deseos, imagínese, eso es como un diamante perdido. Imagínense un hijo, usted tiene un deseo, ahí está su hijo. Usted necesita algo, su hijo. Usted le habla, obedece. Oh, qué bueno tener hijos así, ¿verdad? Y le digo algo, ¿usted ama a sus hijos cuando son así? Yo sí. Bueno, es difícil encontrar un hijo así, pero puede tener circunstancias, ¿verdad? A veces horas, momentos, días, que pudieran portarse así, ¿cierto? Usted tiene un deseo, su hijo se lo cumple. Usted lo manda a hacer algo, lo hace. Usted le habló, no abre su lengua, el deseo de todo padre. No diga nada, sino que lo haga, ¿cierto? Calladito. ¿Y cómo somos, los amamos? Amamos a nuestros hijos, ¿quién no, verdad? Pero por ahí tenemos otro hijo que no cumple nuestros deseos, que no nos obedece nunca, que siempre tiene un pero en la boca, que usted le dice ve a la derecha y va a la izquierda. Usted le dice no, es que es para arriba, va para abajo, ¿cierto? Hijos desobedientes. Pero le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo amamos a ese hijo? Lo amamos de todo corazón igual, nos cae mal, pero lo amamos. ¿Cierto? Lo amamos, no podemos decir, ya no lo amo, ¿cierto? Igual ahí a veces nos desgastamos, hay que corregirlo y lo hacemos. Pero ¿cómo está ese amor intacto? ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué si yo debería amar más al hijo que cumple mis deseos, que es obediente, y al otro a lo mejor entonces no lo amo? No, pues no pasa eso. ¿Sabe por qué no pasa? Porque son nuestros hijos. Porque ellos tienen sus personalidades, a veces se portan bien, otras veces se portan más o menos, otras veces se portan mal, pero nosotros los amamos. ¿Quién puede negar eso? ¿Alguien puede cambiar eso? No se puede. Mire, está ahí en el corazón, latente. Pero ¿sabe por qué? Porque son nuestros hijos. Son nuestros, nada, no, eso no lo va a cambiar nada. Y yo le cuento esto a modo de ejemplo, porque así es un poco para entender esto de que el Señor es digno. Nosotros, ¿verdad?
somos sus hijos del Señor, somos su pueblo, ¿cierto? Y debemos adorarlo. Y le digo algo, hagamos lo que hagamos nosotros, el Señor es digno. Es como cuando decimos, mi hijo se porta mal, entonces no lo amo, mi hijo se porta bien, lo amo, no. El Señor igual, mire, pase lo que pase, el Señor es digno, pero ¿sabe por qué? Por el simple hecho de que Él es Dios. O sea, es su característica, es su cualidad. Claro que sí, y es algo importante ver simplemente con la frase inicial. No me nace, está basado en el yo, en mí. En cambio, Él es digno, se trata de Él. Y eso es lo importante. Yo aquí anotaba un poquito. Entender lo que es la adoración genuina y un verdadero cristiano es cuando entendemos que se trata de Él, no de nosotros. Claro que sí. Por eso Él es digno de ser adorado. No se trata, ay, Dios no está esperando que a mí me nazca para que lo adore. No, yo tengo una responsabilidad de hacerlo. Porque Él ha hecho todo por mí ya. Mi salvación, mi redención, mi justificación, me dio su palabra, me ha dado vida, me dio un día más, el oxígeno para respirar, alimento, un lugar donde vivir. Él lo ha hecho todo. Ay, ¿no me nace? Es porque hay tanto orgullo en el corazón. La gente es tan a veces autónoma en sus pensamientos, ¿no? Son los hermanos yo-yo, ¿no? Que le llamamos. Todo yo, hermanos yo-yo. Entonces, eso ocurre generalmente por eso, porque la gente está centrada en ellos y se olvidan de Dios. Y el verdadero adorador es todo lo contrario. Hemos estado estudiando los domingos de David y es bastante impactante. Ya llevamos 3 semanas, esta va a ser la 4ª este domingo, si Dios así lo permite. Y hemos visto qué es lo que es tener un corazón conforme a Dios, porque eso es lo que tenía David, ¿no? Un corazón conforme a Dios. Y es nada que ver con lo que nosotros pensamos. Es mucho más que eso. Es en sí entender quién es Dios y quién soy yo, ponernos en el lugar correcto. Pero además de eso, cada decisión que tomaba él, sobre todo en su vida juvenil, es impactante. Cada decisión, cada acción, cada cosa que hacía tenía un propósito directo respecto a lo que es Dios, a lo que era Dios en su esencia. Y es un poco lo que tiene relación con lo que hablamos. No me nace, es ponerme yo por sobre Dios. Cuando me nazca lo adoro, ¿no? Es como que me espere. No, y yo decía, que me espere que me nazca. Claro, el ejemplo de los hijos, porque te imaginas cómo se portó mal, no me nace amarlo. Claro. Se portó bien, sí me nace, no me nace. No, y cuando me nazca yo voy a adorar a Dios. No se trata de eso. Nosotros tenemos que adorar, como decías tú, mi amor, porque Él es digno. Y nuestra adoración diaria de luchar contra la tentación, de decirle no al pecado, de avanzar en nuestra vida cristiana, de dar tiempo a la oración, de dar tiempo a la lectura de la palabra, de dar tiempo como este momento, ¿no? En el que estamos juntos estudiando también de la palabra y entendiendo, es adorar a Dios, es buscar de Él, es necesitarle a Él, es depender de Él. O sea, realmente tiene una dirección completa a nuestras carencias y necesidades que tenemos como cristianos. Por eso es importante considerar que el decir no me nace es poner a Dios en segundo plano y ponerme yo en el trono, ¿no? De mi vida y de mi ser. Claro que sí. Además, con respecto a que el Señor es digno, eso tiene que ver también con convicciones. Por eso es el llamado a establecer este principio en nuestra vida, en nuestros corazones. Un principio que no cambia por cómo yo me siento. No tiene que ver con mis sentimientos, tiene que ver con convicciones. Primero para hacerlo, pero además el Señor es digno. O sea, sienta yo de hacerlo o no. Perdón, mi amor, y solo para algo breve. Por eso el apóstol Pablo decía un texto que todos conocemos muy bien. Ya no vivo yo, claro, Cristo vive en mí. Ahí está hablando de la preeminencia de Dios en su vida. No está hablando de, no, ya no soy yo. No habla de, ni tiene relación con el ego que mucha gente tiene. No, el Señor, yo ya no. No. Pablo está hablando de la preeminencia de Cristo en su vida. Que todo lo que él hacía, lo que decía, cómo se conducía, hacia dónde iba, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, ya él no vivía para eso. Ahora él vivía para Dios. Cristo estaba reinando en su corazón y tenía esta preeminencia de entender que él es digno de recibir todo lo que somos. No es tan solo un cántico, es de todo lo que somos, de darle nuestra vida. Por eso orábamos al principio, claro, Señor, y decíamos, Señor, que nuestra vida tenga sentido. Que tenga sentido nuestra vida en esta tierra. Cuando nos presentemos ante su presencia, no, es que yo la verdad ya estaba cansado de servir. No, ya no quise hacer tal cosa. Yo no nací para ser pastor, ¿no? Como gente dice, no, pastor, no. Y muchas cosas. Por eso, hermanos, debemos entender con todo nuestro corazón que el adorar a Dios y entender esto que decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo en mí, habla de preeminencia. Y eso es lo que Dios demanda en su palabra para con nosotros, para que le adoremos, como hemos estado estudiando, ¿no? Adorarle en espíritu y en verdad.
Claro que sí. Así que debemos entonces establecer este principio, mis hermanos, acuérdense en nuestro corazón. Y no solo usted vivir de esta manera, sino que muchas veces les compartimos a los demás. ¿Y qué les dice usted? Cuando hablamos cuando le preguntan, oye, ¿por qué cantan? Como me decían a mí, y no me dejaron responder, ¿cierto? Porque esa era una de las respuestas que yo iba a dar, pero me gustó también lo que dijo y solito, ¿verdad? Se respondió. Pero no solo nosotros debemos de vivir bajo este principio entendiendo que el Señor es digno, sino que es una de las primeras cosas que debemos de enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los que nos rodean, enseñarle a la gente que no entiende, el que no sabe nada o no conoce, ¿verdad? Hoy, ¿por qué cantan? ¿O por qué se hace esto? Oye, ¿y esta letra? ¡Uy, qué linda! En fin, tantas cosas. Si nosotros no tenemos claro esto, mire, ¿cómo? Primero lo vamos a hacer. Segundo, ¿cómo vamos a enseñarle a los demás? Entonces, este es un principio que debe ser parte esencial de nuestra vida de entrega al Señor, con respecto sobre todo a la adoración, a la alabanza. Eso, mire, esto nomás que es así el inicio echa por tierra, que yo vaya a la iglesia y esté con los brazos cruzados, que no adore, que me vaya al baño, que llegue atrasado, que, en fin, y eso incluye las transmisiones. Conectarme después, justo estoy en la prega. No, si es de principio a fin, adoro al Señor, tiene un sentido, un propósito, porque Él es digno. Porque Él es digno. Y así como yo les daba este ejemplo chistoso a lo mejor de nuestros hijos, y que no importa las variantes, ¿verdad?, que tengan, pero los amamos porque son nuestros hijos. El hecho es que son nuestros hijos. De igual manera, mire, nuestro amor con Él, con el Señor, no debe basarse tampoco en los sentimientos. Por eso yo le daba ese ejemplo. Si este hijo lo amo, suerte bien. Claro. Este, no. Como en experiencias. Claro, imagínense, el Señor mucho menos. Este ejemplo es para un poco entender, sino que nosotros, ¿verdad?, queremos cercanía con Él, lo adoramos, lo alabamos, estamos ahí, mire, Él es lo primero. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno, porque por sus hechos poderosos, por todo lo que Él es, porque miramos a su alrededor y vemos su grandeza, nadie lo puede negar, como hemos estudiado en otras semanas. Él es digno y además es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no adorarlo? Mire, eso, establecerlo como un principio en nuestra vida, en nuestros corazones, porque Él es digno. Mire, en segundo lugar, esta mentalidad de no siento, no me nace, en fin, esta mentalidad pierde también enfoque con respecto y tiene que ver con la importancia que debe tener en nuestra vida la obediencia. O sea, lo primero que hablamos es una cosa, mire, ahora hacer un análisis, ¿verdad?, que hemos sido llamados a tener esta vida de obediencia. O sea, el que dice, no me nace, no lo siento, o sea, va en contra, ¿verdad?, de obedecer a Dios. ¿Por qué? Ahora yo le voy a corroborar con la palabra que nosotros somos llamados a tener esta vida de obediencia a Dios, pero en todo. Eso incluye, mire, la alabanza, la adoración, una vida entregada a Él. Podemos ver en su palabra que el Señor, ¿verdad?, nos ordena que alabemos y adoremos. Cuando nosotros hemos estudiado, incluso en otros estudios, hemos visto en la esencia de lo que está hablando, ¿verdad?, la palabra, los salmos, vemos que son ordenanzas de alabanza, ordenanzas de adoración. Y aún así, aunque vemos, ¿verdad?, que hay nos están guiando, ¿verdad?, Dios nos guía a adorarlo, a alabarle y todo, y la palabra lo dice, aún así, mire, decimos, no lo siento, o no me nace. Y al final sentimos que tenemos un derecho de hacerlo cuando me da la gana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Entendemos de verdad la obediencia? Mire, este otro punto, la obediencia. Primero, ya vimos, ¿verdad?, Él es digno. Y ahora hablar de obediencia es otra cosa. Todos, o sea, no es otra cosa, ese es otro punto. Claro, lo mismo. Pero nos lleva a lo mismo. Imagínense que si fuéramos así nosotros como esa clase de hijos desobedientes que no le importa lo que el Señor dice. ¿Cuánto luchamos contra eso? ¿Cuánto queremos? Y siempre decimos, no, yo quiero obedecer a Dios. Y siempre pedimos eso. Si usted no entiende el hecho de que Él es digno, ¿y qué tal la obediencia? Claro, y que tiene mucha relación con el texto que leíste al principio. Claro. O sea, la gente tiene una idea de Dios y se queda con esa idea de Dios y no quiere más de Dios. O sea, y eso es lo que vemos hoy en las iglesias, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia. Esperemos que
si en algún momento retornamos sea diferente. Pero eso es lo que veíamos, gente totalmente indiferente, ¿no? Pues sí, Porque en verdad la desobediencia y la actitud de las personas respecto a Dios en todo, ¿no? No tan solo me refiero... es como general. Claro, no tan solo me refiero en los momentos de música o de la palabra o del dar, ¿no? Que también tiene relación con la adoración, sino que incluso en la comunión. Claro, En la comunión entre las personas hay gente que ni siquiera quiere tener comunión con alguien. Hay gente que no escribe, que no contesta, que no se reporta, que en los tiempos que nos reuníamos tampoco convivía, ¿no? Había algunos que los hermanos, yo les digo los hermanos cohete, porque están prendiendo la mecha cuando está la última oración del culto, claro. pues ya quieren salir corriendo, algunos que salen en la oración final para no toparse con la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué relación tiene todo eso con la vida cristiana? Es por eso la importancia, ¿no? De ir comprendiendo, y como te decía, el texto inicial tiene mucho sentido con todo el resto. Claro que sí. Una convicción tan básica de Dios que pensamos que ese es el todo de Dios. Y no, son muchas cosas. Pero yo creo que hay algo que sí ustedes tienen claro y que nosotros sabíamos y siempre hablamos, ¿verdad? Que nadie puede decir, ay, no, es cierto eso. Todos sabemos, ¿verdad?, que la obediencia agrada a Dios. Uh-huh. ¿Cierto que sí? De distintas aristas que hemos estudiado la Biblia, eso lo tenemos claro. Por eso que es importante también dejar de lado estas ideas humanas de no me nace, no siento, si consideramos entonces que debemos de ser obedientes al Señor. Mire, a propósito de nuestros hijos, mire, otra lección que podemos aprender con ellos. Mire, ¿qué pasa cuando nuestros hijos son obedientes, ¿verdad?, a nuestras órdenes, deseos? ¿Cómo anda el hogar? Anda todo mejor, ¿cierto? La mamá no grita, el papá no se enoja, no hay pleito, la casa está tranquilita, ¿cierto? Cuando tenemos hijos. Ahí mire cómo fluye todo, qué hermoso. ¿Y cómo es cuando hay desobediencia? Se rompe la relación, entra la discordia, falta la comunicación, todo el mundo anda enojado, la mamá grita, el papá regaña, se pelean entre los dos, regañan a los hijos rebeldes cuando hay desobediencia, fíjese, al revés de la obediencia. Y imagínese, ¿se imagina si le echáramos la culpa a la sinceridad? Si pasara eso en el hogar, diga, no, es que si alguno no sintiera o no le naciera, ¿no?, algún hijo, no, es que soy rebelde porque no me nace, ¿no? ¿Cómo sería la cosa? ¡Qué terrible! Mire, esto pasa también con el Señor. Cuando hay desobediencia a propósito de lo que decíamos, ¿verdad? Que primero, porque les dimos. Segundo, por obediencia. Mire, ¿qué clase de hijos somos nosotros? Cuando nosotros vemos nada más el ejemplo en nuestro hogar, oiga, cosa nadie lo puede negar, ¿cierto? Cómo funcionan las cosas cuando hay obediencia y cuando no. Y con el Señor, mire, es lo mismo. Cuando hay rebelión, cuando hay una mala actitud, cuando no se hacen las cosas a la manera de Dios, ¿qué pasa entonces? Lo mismo. Así como en nuestro hogar se rompen las relaciones, todos están enojados, la cosa anda áspera, en el Señor pasa lo mismo. Si nosotros somos rebeldes, mire, ¿qué pasa entonces con nuestra relación con el Señor? Sí. Cuando hay rebeldía, inmediatamente, mire, ¿qué relación hay ahí? Pues no creo. Y el caso más impactante que podemos conocer respecto a eso, a la falta de desobediencia, es Saúl. Pues sí, yo justo lo tenía también de ejemplo, ¿no, mi amor? Sí, claro. Saúl, pues, lo estudiamos a profundidad en los domingos. Y es impresionante Saúl como le habla a Samuel en el capítulo 15. Dios le da una orden directa respecto a Amalek, ¿verdad? De destruir. Él lo hizo a su manera. No hace nada. No quiso obedecer, pero después se jacta. Y aquí es donde está el punto. Recordemos que dejó al rey vivo, ¿verdad? Que lo tuvo así como su trofeo personal, y dejó que el pueblo tuviera todo el ganado y las cosas valiosas, ¿no? Del ganado y todo eso. Bueno. Pero lo impresionante es la respuesta que él da. Dice, cuando viene Samuel, dice, ¿qué has hecho? Esa es la pregunta. Claro. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre desobedecer a Dios? Si Dios te puso por rey, ¿cómo se te ocurre desobedecer a Dios? Si Él fue el que te puso a ti.
Y ahí dice, ¿y qué es a estos animales? No, dice, es para sacrificarlo a Súper. tu Dios. Descarado. O sea, Saúl llega y en un momento como que dice, mira, si estos animales, ¿sabes para qué son? No son ni para nosotros, son para tu Dios. O sea, como diciéndole, o sea, a tu Dios le gustan los sacrificios, le voy a dar lo que le gusta. Su concepto personal, o sea, Sí. acomodando todo, poniendo el yo, diciendo, yo le voy a dar a Dios, eso ya no se lo voy a dar, ya no es para el ejército, va a ser para Dios. Se lo vamos a dar a tu Dios, ya, para que te calmes, ¿no? Para que Dios se calme. Nada que Es ver. impresionante el versículo 22 de Samuel capítulo 15, 22, que le responde y le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? O sea, hablando Sí. del animal que era la ofrenda de expiación, que era el animal completo, no se comía nada, era el animal completo, la expiación por los pecados, dice, y sacrificios, dice, o que obedezcas a su voz. Por eso dice, escucha, la obediencia es mejor. Bueno, aquí en la nueva traducción viviente dice, escucha, como con una expresión de un grito, como que lo tomó así, escucha, como diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Claro, está mal. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces es impresionante darnos cuenta cómo hoy la gente, a pesar de entender esto, hace lo mismo. Claro, es que sienten que están bien. Claro. Claro. Pero O sea, el hay que cristianismo poner hoy, atención. claro, por eso se basa y hoy día se ha aislado mucho ese tipo de cristianismo que la gente le gusta, se agrupan por lo que les gusta hacer, porque Claro. les gusta vivir su clase particular de cristianismo, no el bíblico. Y eso es lo impresionante de este tema de la obediencia, es nosotros darnos cuenta que el que tiene que sujetarse a Dios somos nosotros. Pues sí. No es Dios amoldarse a nosotros, somos nosotros a Él. Nosotros, claro. Somos nosotros a Él. Eso es lo que Saúl nunca entendió. Él ahora era rey, ¿ahora qué tengo que hacer? No, pues ya soy el rey, ya la armé. No hizo lo que quiso. Claro, ya soy el número uno, y ahora ¿quién me da órdenes a mí? Nadie, pues yo soy el rey, dijo. Pero se olvidó de que había un rey más grande que él. Y él nunca se quiso sujetar a Dios en lo absoluto. Él quiso hacer lo que quiso hacer. Y ya vemos cómo le fue, ¿no? Le fue terrible. Sí. Es por eso que nosotros debemos de aprender de estas historias. Claro. Entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en estos libros históricos que son tan importantes para darnos cuenta que Son hermosos. Dios demanda obediencia Claro que por sí. sobre cualquier cosa. Demanda obediencia por sobre cualquier cosa. Nosotros venimos de una generación donde había una canción que se llamaba Remolineando, ¿te acuerdas? Sí. Todavía la cantan por ahí en algunas iglesias. No estoy diciendo nada de la canción, porque hay algunos hermanos que se ponen así bien, como que se enojan conmigo cuando hablo de algunas cosas. Yo no estoy hablando nada de la canción, digo la actitud de la gente en la canción. Yo me acuerdo que la gente decía, saquen un pañuelo, ¿te acuerdas? Sí. Todos iban con su Todos iban pañuelo. con un pañuelo a la Y iglesia. ojalá blanco. Claro, todos iban con un pañuelo. Pero además no era tan solo el pañuelo. El que no tenía pañuelo sacaba una servilleta Lo que sea. y ya papel higiénico, lo que fuera. Y No, la idea era tener algo en la mano para dar vueltas. Bueno, yo recuerdo que esa canción fue tan famosa, porque no hay otra manera de explicarlo. Fue tan famosa que lo que hacía la gente era que se daba tantas vueltas y giraba tanto y hacía tantos movimientos con esa canción que terminaban todos sudados. Así terrible. Todos sudados. Y llegaba a ser chistoso. Yo era más niño. Y la actitud de la gente pensaban que eso era agradable a Dios. El dar vueltas y en sí, si lo pensamos directamente, lo que era, como se dice en México se dice cotorreo. No sé cómo se podría traducir Leseo. acá. Era leseo. Sí, vos, mi amor, aquí no se entiende. Era puro leseo. Era puro juego. La gente daba vueltas porque les daba risa, porque era gracioso. Era gracioso ver algunos hermanos Era un que... leseo y un show. Claro, y era un show. Algunos daban vueltas así como haciendo figuras, otros haciendo caras graciosas. Entonces era un juego. Como se dice bien acá, un leseo. Entonces que eso era de grato a Dios. Y mucha gente pensaba que Dios estaba ahí. Oh, mis hijos, cómo danzan. Era un deseo, era un cotorreo, era un desorden, era algo que no es grato a Dios. No es agradable a Dios porque no tiene ningún sentido ni de obediencia ni de sumisión, que es lo que estamos viendo en el texto ahora. Ni tampoco tiene relación con, yo lo hago para la gloria de Dios porque el Señor merece toda la honra. No, era
era incluso también tan egoísta que era porque a la gente le gustaba. Claro. Y quienes estaban a cargo de la Por la música en ese euforia tiempo, que claro, sentían. le encantaba eso porque, claro, la gente terminaba en este Éxtasis. éxtasis, ¿no? Eufórico. Sí. Curioso, ¿eh? Bueno, Sí. de ahí venimos todos, ¿eh? Por si acaso. No, Pues sí, de ahí no Dios no nos rescató. estamos exentando. Ah, no, de yo ello. no, hermano. Ah, ya. No, yo no. De ahí todos hemos visto esas experiencias y hoy que podemos razonar Sí. respecto a eso. Que uno ve que era fuera de... Sí. Claro. Bueno, a eso quería llegar con esto de la obediencia. Pensaba que esa clase de sacrificio, de terminar todo sudado, cansado y gritado, tenía relación con la adoración Ni nada que ver. o era agradable a Dios, ¿no? Nada que ver. Pero mire qué impactante que dentro de encaminarnos, ¿verdad? A ser adoradores genuinos, ¿verdad? Como decía el Señor, que el verdadero, ¿verdad? Es el que le adora en espíritu y en verdad. Mire qué interesante que también hable de la obediencia, ¿cierto? Porque a veces creemos que la obediencia, no sé, es como para otras partes de nuestra vida, y sí, sin duda. Es que este camino al que el Señor nos llama, sin duda, va a determinar quiénes somos en base a nuestra obediencia. En base a nuestra obediencia. Y vemos que para lo de la adoración, la alabanza, claro que tiene que ver nuestra obediencia. Imagínense cuando podemos reunirnos de manera presencial. Ya el que no hace las cosas bien, desde que pone su primer pie en la iglesia, ¿cierto? Porque llegamos con un propósito, ¿cierto? Para orar, luego para adorar, alabar. Imagínense el que ya estuvo en otra en esos momentos, ya ahí... Perdió su día. Pues lo perdió, claro. Ya entró en, por decirlo así, sin saberlo a lo mejor, en desobediencia, medio rebelde, ¿cierto? El que simplemente a lo mejor se fue al baño, ¿cierto? O a lo mejor se puso a conversar, o a lo mejor ni siquiera canta, porque dice, no, es que yo no sé, no puedo, o no entiendo, o por qué lo hacen, o no me nace, o no siento. O cuando a veces vamos a la iglesia y hay pleitos también en la familia. ¿Y cuántas veces hemos hablado con alguno que estaba así, pero totalmente fuera de poder estar en adoración o en alabanza con el Señor? ¿Y cuál era su respuesta? Es que nos peleamos con mi esposo. Es que nos peleamos con nuestro hijo. Es que me peleé, es que pasé mal rato. Y tuvo toda la reunión así. O sea... son problemas que hay que resolver, son situaciones que van a ocurrir en nuestro diario vivir. Pero cuando yo voy a la iglesia y entiendo esto, todo cambia. Porque imagínense, primero nada más pensando por qué Él es digno. Yo puedo tener mucha alegría, o puedo tener un día triste, o puedo tener un día que pasé mal rato. Pero le digo algo, a pesar del mal rato, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, a pesar incluso, le digo algo, en este tiempo va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero a pesar de una enfermedad, le digo algo, el Señor es digno. Y eso no lo cambia nada. Cuando nosotros, además de eso, nos damos cuenta que por obediencia a Él, imagínese el que tiene estas dificultades, ora al Señor y dice, Señor, hoy he venido a adorarte, este es tu tiempo. Yo tengo esta situación, pero ayúdame, no voy a dejar que nada me impida el estar cerca tuyo, el adorarte con todo mi corazón. Esa debería ser nuestra oración, nuestra actitud, pensando además en la obediencia. ¿Se da cuenta? Todo cambia. Mire, Dios no puede entonces bendecir la rebelión a propósito del que hace como quiere. Dice, no es que no siento, no es que no me nace. No es que ahora es una grabación. No, porque no está el pastor en persona, así que puedo estar así, estoy así sentado. O me voy a desayunar, o me voy a comer, o estoy haciendo el que hace... No, igual vale, ordénense, mis hermanos, tienen que ordenarse en su casa, tienen que adorar, alabar con todo el corazón. Para eso preparamos todo, para eso, no es un relleno, no es un orden de la reunión o que tiene que estar. No es así. Y eso nos va a llevar primero a vivir y a entender que Él es digno. Segundo, a obedecer, nos lleva a una vida de obediencia también en esto. Eso es obedecer la palabra, yo la debo de obedecer en todo. En todo, y eso incluye de la manera que Dios nos llama a alabarlo, a adorarle. Y como veíamos, mire, uno de los ejemplos, si ustedes tenían duda, mire, el rey Saúl, que yo lo tenía como ejemplo, y mire, con mi esposo no estamos de acuerdo, sabemos lo que estamos enseñando. O sea, estamos de acuerdo, pero no sabemos en qué momento va tal o cual, ¿verdad? Y claro que sí, es que no puede haber un ejemplo, ¿verdad?,
y más destacado, y sobre todo porque justo venimos estudiando eso. Cómo ustedes, cada uno debe de tener bien claro. Fíjese, aquí hay un ejemplo tangible, lo hemos estudiado. Está fresquito en nuestros corazones, en nuestra mente, que a Dios no le agrada la desobediencia. Veíamos, como le decía yo, lo de Saúl. Fíjese que esto sale en el versículo 15, si usted después lo repasa. Y capítulo 15, mire, el profeta le dice, como decías tú, mi amor, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le pregunta. Ciertamente responde el profeta, ¿verdad? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Si alguno tiene dudas, mis hermanos, de ustedes, hoy día sépalo y téngalo bien claro, que debemos de obedecer a Dios en todo. Eso incluye en la manera que nosotros nos conducimos, cuando alabamos, cuando adoramos a Dios. Si nosotros queremos ir en pos de lo que el Señor ha establecido en su palabra, cuando habla con esta mujer samaritana y le dice, no, es que mira, el Señor busca a estos adoradores y todos queremos, yo sí me quiero apuntar y espero que ustedes también. Yo creo que todos queremos ser eso. Miren, la obediencia es parte de eso. Debe de serlo. ¿Cómo es posible que le digamos, Señor, y sin embargo no estamos dispuestos a obedecer a Dios en esto? Cuando hablamos de Señor ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Él es el dueño, el jefe, el soberano, el supremo. Lo que usted quiera mencionar. Es por eso que debemos de comprender que la obediencia es directamente parte de la adoración. Y lo anterior que veíamos también, el negarnos nosotros a todo lo que nosotros creemos y entendemos, es parte fundamental de la adoración. Entender quiénes somos, quién es Él y cuán digno y cuán grande es Dios. Y ser obedientes a su voz, a lo que Él demanda, incluso la comunión en la iglesia, es parte de la obediencia a Dios, porque la comunión genuina que se da, como lo hemos dicho otras veces, es monotemática, ¿verdad? Hablamos del Señor, comentamos del Señor y todo va centrado en lo que Dios es para con nosotros. Así que les animamos, hermanos, a que podamos siempre estar en esta comprensión constante de lo que Dios hace por nosotros y de lo que nosotros debemos hacer para Él. Así es, así que mire, todos estos ejemplos, ¿verdad?, nos sirven. Recordemos además cuando éramos niños y nuestros padres nos decían, ve a comprar, y cuando íbamos 1000 veces a comprar y ahí obedecíamos. ¿Se imagina, le dice usted a su mamá, no siento, no me nace? Ay, no llegaba, imposible decir eso. ¿O qué tal cuando le llega la boleta del agua, de la luz y dice total a pagar del mes? Voy a decir una cifra, 100,000 pesos. Y usted, no siento, no me nace, tiene que pagar, porque si no paga, le cortan. No, imagínese, llama a usted y dice, no me siento, claro, se queda sin luz. No me nace pagar. Sin agua, claro. Imagínese, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, hacemos estos pagos, a lo mejor al último, y de no muy buena gana, pero jamás le diríamos, no siento, no me nace hacerlo. Al contrario. Entonces, mire, ¿cómo nosotros entonces, imagínense, no vamos a ser obedientes a nuestro Dios, el soberano máximo, el dueño de nuestra vida, nuestro Señor? Cuando nosotros, a lo mejor es chistoso, pero hacemos este análisis de nuestra vida cotidiana, cómo nos conducimos, cómo se hacen las cosas, nos damos cuenta, sí es cierto, ¿y esto entonces? Esto es más trascendental. No, entonces tenemos que entender que no tiene nada que ver el adorar, alabar a Dios con decir, no siento, no me nace. Nada que ver. Debemos nosotros obedecer a Dios. No podemos hacer las cosas de la manera que nosotros creemos que se hacen. Debemos de obedecer, entender que Él es digno y que además por obediencia le alabamos, le adoramos, que es parte, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad obedecer a Dios. Igual como hacemos y obedecemos toda su palabra, en este asunto de la alabanza, la adoración, lo hacemos. Primero, porque Él es digno. Segundo, porque yo soy obediente a sus mandatos. Consideramos entonces y consideremos que estos son los mandatos del Señor. Mire, y si ustedes no lo habían visto así, mire, le voy a leer algunos versículos.
El Señor entonces nos da estos mandamientos. No son opciones, son órdenes muy claras del Señor para adorarlo. Y Él espera que nosotros le obedezcamos. Y mire, póngame mucha atención con estos versículos que están en su palabra y para que usted después los revise en su casa. Mire lo que dice. Salmo 9:11. Cantad a Jehová, habitantes en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Aquí está la ordenanza, cantad. Otra ordenanza, publicad. Mire lo que dice Salmo 92:1-2. Tributad a Jehová, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad de nuevo a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 92:1-2. Ahí está la ordenanza. Mire, tributad, después dad, después adorad. Todas ordenanzas de Dios. Mire, y por último el Salmo 34 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Y el Salmo 31:23 dice: amad a Jehová vosotros todos sus santos. Aquí está la ordenanza. Mire, cantad a Jehová, celebrad, otra ordenanza. Y el Salmo 31:23 dice: amad. También es una ordenanza porque está en un modo en que es, ¿verdad?, determinante en lo que nosotros, sus hijos, su pueblo, por eso dice sus santos, debemos hacer, adorar, alabar al Señor. No hay duda de ello. Debemos de adorar al Señor con todo el corazón. Debemos entender que debemos establecer este principio en nuestros corazones, de darle a Él, ¿verdad?, toda la alabanza, toda la adoración, porque Él es digno. Y también obedecer sus mandamientos. Si usted tenía dudas, mire, hoy día ya nos vamos a despedir, pero les vamos a dejar, ¿verdad?, de tarea para la casa o para que usted haga este ejercicio de analizar, ¿verdad?, la palabra del Señor, de ver que no solo en todo lo demás el Señor nos llama a obedecer, también nos llama a obedecer con respecto a la alabanza y a la adoración. Sí. Dice la palabra también: aclamad a Dios con alegría, aclamad, otra ordenanza. Toda la tierra, dice toda la tierra, mire, ahí estamos todos nosotros incluidos, ustedes, nosotros, para el que tiene dudas, ¿verdad? Dice: cantad, otra ordenanza, la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, venid y ved las obras de Dios. Y de nuevo vuelve a decir: bendecid, como una ordenanza, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Qué hermoso. Hoy día vamos a dejarle hasta aquí para que usted analice. Este es el Salmo 66, versículo 1, 2, 3, 5, 8. Usted lo vea en su casa y vea que cuánto necesitamos entender que es necesario, ¿verdad?, adorar y alabar a Dios con todo el corazón, primero con nuestras vidas y luego cuando estamos reunidos, porque ese es el propósito también de reunirnos, de juntarnos, de vernos de esta manera. ¿Sabe para qué? Para adorarlo, para alabarlo con nuestra vida y también con nuestros cantos, con cómo hacemos las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque Él es digno y porque Él lo ha puesto por mandato para no todos nosotros, para ustedes y nosotros. Así que, mis hermanos, hoy día ya ha avanzado la hora, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar para que sigamos aprendiendo cómo es necesario que nosotros dejemos de lado todas estas ideas. Les digo algo que son humanas. No siento, no me nace. No tenemos que vivir ni usar estas expresiones, sino que simplemente tenemos que caminar y avanzar en pos del Señor. Adorarlo, darle toda la honra, darle todo el honor, la gloria con nuestra vida y también expresarlo y juntos reunirnos para esto, porque ese es uno de los propósitos. Además, sabiendo que Él es digno de recibir todo el honor, la gloria y además por obediencia a Él. Eso, mi amor. Así es, mis hermanos. Y para darles un tip, los textos que mi esposa leyó para que entiendan cuáles son las acciones que debemos de tomar, nuestra responsabilidad, los verbos. Vea los verbos: tributad, adorad, amad, buscad. Todas son dar. ordenanzas. Todos son verbos, son Mandatos. acciones que usted y yo tenemos que ejercer. Dios les bendiga, cuídense mucho, que tengan un buen descansen. descanso. Nos vemos con la ayuda del Señor. Que estén bien. Chau, chau, que descansen.